Muy buenas noches. Bienvenidos sean a Luz en las Sombras, un programa en el que hablaremos de sucesos inexplicables, situaciones intrigantes, enigmas impactantes y todo aquello de lo que no te hablan, no te dicen y no te cuentan en la iglesia de la esquina. Soy Arturo Panamá y una noche más me complace acompañarte. Sin embargo, no me encuentro solo. Se encuentra conmigo el buen Isaac Rodríguez. Isaac, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén pasando un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Yo creo que, o más bien no sé en qué horario nos estén escuchando, pero la verdad creo que hoy es un muy buen momento para escuchar este capítulo porque es un capítulo controversial. Exacto, se viene con todo, y misterioso. Claro que sí. Oficialmente, gente, hemos llegado al 6º programa. Y a decir verdad, hasta este momento, Dios nos ha ayudado. Sí, la verdad. La verdad que sí. Hemos recibido también mucho apoyo de esta comunidad que vamos formando poco a poco. Y fíjense, gente, en esta semana yo estuve recibiendo pues unos comentarios positivos acerca de este programa. Y es algo que me alegra bastante porque fue de una persona de mi iglesia. Entonces, ahí vamos. Aplausos ahí. Exacto, aplausos a la buena Lili, ¿eh? Vamos, dije su nombre, ni siquiera sé si... Y nos dio el permiso, ¿no? Ya sé. Y ¿sabes qué fue lo mejor de todo? Que me hizo el siguiente comentario. Sigan haciendo esto que hacen, muchachos. A veces uno se bajonea, a veces uno piensa que no vale la pena lo que estamos haciendo, pero nos da gusto ver la reacción que está teniendo en ustedes y cómo pues cada uno de ustedes nos hace comentarios de apoyo, nos comparte. Entonces, eso es algo que les queremos pedir. Les pedimos que nos sigan comentando, sigan compartiendo el contenido y sobre todo, suscribiéndose. Sí, la verdad que sí. Sí, eso nos ayuda mucho. Exacto, eso nos ayuda bastante a crecer y a llegar a más personas. De igual forma, aprovechamos para compartirles nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como luz.enlasombras y en TikTok como luz.en.las.sombras. Y bueno, gente, se vienen más videos, más temas polémicos, más risas, ¿por qué no? Más datos bíblicos y sobre todo, más momentos especiales junto a ustedes y Jesús. Vaya dato perturbador. Exacto, me siento más libre el día de hoy. Sí. ¿Será? Yo creo que ha de ser los nuevos micros que tenemos, ¿no? Sé que nos los proporcionó Carla Alex, la Arqui. Muchas gracias, Arqui. Oye, y que nos diga, no se los regalé, nomás se los con B de vuelta. Ya sé, pero bueno, gente, agradecemos a Dios por esta bendición. Esperamos que nos puedan escuchar de mejor forma. Gente, como ya lo hemos venido diciendo, queremos aclararles que no somos de ninguna forma profesionales hablando de temas específicos, simplemente personas curiosas con el deseo de compartir vivencias y experiencias. Reiteramos que somos dos cristianos evangélicos los cuales mantienen una postura de respeto por los diferentes pensamientos e ideas que puedan surgir respecto a cualquier tema mencionado. Además, pedimos disculpas si alguno de los comentarios emitidos en este programa generan inconformidad, incomodidad o algún tipo de molestia en ustedes, nuestros queridos oyentes. Siempre, ante todo, disculpándonos y blindándonos, ¿no? Por cualquier cosa que pueda pasar. Poniendo todo lo de por medio. Exacto. Y bueno, gente, ahora sí, vamos comenzando con el tema del día de hoy, porque está bastante interesante y algo extenso. El día de hoy hablaremos de los fenómenos paranormales en las viviendas, apariciones de espectros y almas en pena. Efectos de sonido. Y bueno, gente, existe una particularidad que abraza nuestros hogares, y es que esa vivienda en la que residimos es nuestro lugar especial, nuestro espacio seguro, es el sitio en el cual podemos descansar y reponer fuerzas para afrontar la vida en el exterior. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestra casa llega a sentirse amenazada por una presencia desconocida o una aparición que desafía nuestra razón?
El día de hoy hablaremos de algunas experiencias, anécdotas y detalles bíblicos que nos pueden dar respuesta a esta pregunta. Y bueno, vamos partiendo por lo principal. ¿Qué es? Fíjense, gente, las apariciones de espectros son en el imaginario colectivo la manifestación de un alma o energía de una persona fallecida que se presenta a los vivos, a menudo como una imagen o presencia, una fuerza invisible que causa fenómenos extraños. También las apariciones de fantasmas son experiencias perceptivas que alguien tiene al creer, ver o sentir un espíritu o presencia sobrenatural, aunque no exista un estímulo real que lo justifique. Les aclaramos, yo creo que esto es importante, ¿no? Les aclaramos que estas definiciones no salen de nosotros. No es que nosotros las creamos al 100%. Salen de ChatGPT. Nuestro aliado en este programa. ¡Eres tú! Exacto. Y bueno, estas son algunas definiciones y puntos de vista. La verdad, gente, son basadas en las creencias comunes que hay en la sociedad. Y hablando de este tipo de apariciones, existen otras apariciones que se derivan de estas que estamos comentando, de apariciones de espectros, las cuales serían las almas en pena. Se cree que son espíritus que no llegaron a su redención completamente o que se encuentran atrapados en este plano sin poder accesar al más allá. Existen diversas causas de por qué estas almas quedan penando. Algunas son: la persona partió antes de tiempo, el alma no ha sido purificada completamente, se encuentra ligada a su entorno, etcétera, etcétera. ¿Tú habías escuchado de estas almas en pena? Es la típica aquí en México. Una bien común, ¿no? Sí, o sea, la verdad creo que es una de las, se podría decir, historias más o leyendas más contadas aquí en México, ¿no? La típica desde la escuela de que, aquí se murió un niño. Yes. Ajá, y anda y se aparece. Aquí era un cementerio, o sea, son las típicas, ¿no? Exacto. Pero fíjate, Isaac, para sorpresa de nadie o quizá para sorpresa de muchos, este fenómeno se encuentra en cierta forma relacionado a la religión. ¿Qué religión? ¿Qué religión será la que...? Tema sensible, ¿eh? Alarma. Alarma. Si tú estás escuchando esto... Ya sé. Hay un saludo, ¿no? Pues, ahorita que preguntabas, ¿a qué religión? A la religión tradicional. Sí, vamos a ponerle así. Vamos a llamarle así. Qué miedo a que nos funen, ¿no? Pero lo hablamos con mucho respeto. Con mucho respeto. Esa gente que se hace una cruz en la cara, ¿no? Pero bueno, en la religión tradicional, como una ceniza. ¿No les vamos a decir quién es? Hay miércoles de No. No, no es cierto. Lo decimos con mucho respeto, gente. Es chiste, pero la verdad respetamos. Sí, respetamos. Lo decimos desde una postura de respeto. Pero es que en la religión tradicional, rezar por los difuntos es una práctica común y significativa que se basa en la fe en el purgatorio, la intercesión de la iglesia y la esperanza en la misericordia divina. Las oraciones, misas y sacrificios ofrecidos por los fieles ayudan a purificar las almas de sus pecados y acelerar su entrada en la presencia de Dios. Esta práctica no solo beneficia a los difuntos, sino también que fortalece el vínculo entre la iglesia militante y la iglesia triunfante, siendo la iglesia militante los vivos, las personas que están vivas, y la iglesia triunfante los santos, aquellas personas que ya fallecieron. Aclaramos nuevamente, esta definición está basada en la doctrina católica. Wow. Bueno, religión tradicional. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo así. Corta esto, por favor, ingeniero Miguel. Si no se corta, ya saben, el ingeniero Miguel no lo cortó. Larisa, por favor. Ya sé, ayuda de todos lados, ¿no? Ayuda de todos. Sin embargo, gente, cabe destacar que algunas de estas doctrinas fueron incorporándose con el tiempo, tal como la doctrina de las indulgencias plenarias, formalizada con la Constitución Apostólica Indulgentarium Doctrina. Creo que esto no sé ni qué idioma es. Del Papa Pablo VI en 1967. En esta época, gente, se realizaban, pues digamos, algunas especies de
de ligeros cobros por las misas y los rezos en beneficio de la purificación de un alma fallecida. ¿Eso quiere decir que entonces cobraban porque fueras al cielo? Mira, todo depende de cómo lo pongas. ¿Qué no harías tú para que tu familiar entre al cielo? Pago. Pago, exacto. 1500. Sí, ya sé. Un milky. Pensamiento cartón. Se creía que un alma, con todo respeto lo Con decimos, todo respeto, sí. se creía que un alma que atravesaba por este proceso podría llegar a ser tan limpia como cuando recibía su bautismo. El fundamento para la intercesión por los muertos se encuentra en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 44, gente. Por eso es que muchas personas escuchan que dicen, es que el orar por los muertos, por parte de los católicos o de las personas de la religión tradicional, dicen, es que sí tiene sustento bíblico, y aquí vamos a ver que sí lo hay, se encuentra en Macabeos. Vamos a leer un poco de este y después vamos a analizar el sustento bíblico. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habrían caído a causa de su pecado. Después, recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Con esto, gente, podemos observar cómo la oración y las ofrendas en beneficio de la purificación de los muertos existía en algunos libros de la Biblia. El libro de Macabeos. Sin embargo, Macabeos es un libro apócrifo, gente, que se considera apócrifo porque se escribió después de haber considerado el primer canon bíblico y se cree que no se alinea con algunas costumbres judías. Yo creo que hasta este punto ya, si tú eres cristiano, la verdad, y no sabes esto, pues, no sé qué estás haciendo, pero no eres cristiano. Exacto, pero se cree que pues el cristianismo se basa en el judaísmo, ¿sabes? Hay cierta relación. Y digamos que uno de los fragmentos bases de la Biblia provienen del Tanaj o la Tanaj. Entonces, dentro de las costumbres judías referidas a la Tanaj, o dentro de ese primer canon bíblico que se hizo basado en la Tanaj, no se encontraba el libro de Macabeos. Por eso se le llama libro apócrifo. Y de hecho, la iglesia tradicional lo considera un libro deuterocanónico. ¿Qué quiere decir eso? Libro añadido al canon bíblico en una segunda revisión. Es decir, no se agregó desde el principio. Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Isaac? De que hay libros que se agregan a la Biblia después de haber considerado el primer canon. Yo creo que hay demasiados libros. Uno de los que me ha llamado la atención ha sido el libro de Enoch, que es un libro apócrifo y leerlos trae cosas interesantes, pero Elías, por ejemplo, ¿no? Sí, pero es algo que, no sé, en algunas ocasiones me ha dejado que pensar, pero la verdad creo que todo este tiempo, todos estos siglos, ha funcionado como lo hemos venido manejando tradicionalmente. Entonces yo opino que así como estamos muy bien. Ya sé, no, si hay gente que no lee los 66 libros de la Biblia. Ahora imagínate todavía a los demás agregarles. Ya sé. Entonces, es muy cierto. Muchos de estos libros se usan, digamos, como un sustento para dar de alta, por decirlo así, varias doctrinas que no se encuentran en el cristianismo auténtico, ortodoxo, ¿sabes? Y bueno, aquí nos dimos cuenta que la Biblia argumenta con Macabeos la oración por los muertos y las ofrendas por los muertos, porque el valiente Judas mandó a recaudar dinero para los muertos. Aunque esto no dice nada de un purgatorio, habla de la resurrección de los muertos, pero la gente de aquí se agarró para hacer este tipo de creencias, ¿sabes? Y hacer estas creencias doctrina. Pero, como les estábamos diciendo, vamos a ver qué nos dice la Biblia de este tipo de fenómenos referentes a las almas en pena, muertos y fantasmas.
El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos dice: y de la manera que está establecido para los muertos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí vemos cómo la Biblia apoya la idea de una sola muerte. ¿Sabes? No te habla de una especie de purgatorio, no te habla de una especie de limbo donde vas a descansar, simplemente una sola muerte. te vas con San Pedro y le tocas la puerta. Le tocas la puerta, no te deja regresar. Sí, ya sé, o sea, está difícil porque aquí juega con un montón de cosas que la gente ha creído siempre. Exacto. Y es de que, por ejemplo, juega con el sentimentalismo. A lo que voy es de que, miré a mi abuelita, a mi abuelito, a mi hijo, a mi hija, sí, que ya fallecieron hace años y, quieras o no, eso te juega muy fuerte en la mente. Y sobre todo yo creo que justo lo que dices, ese tipo de creencias, como las tenemos en el día a día, son creencias de nuestros antepasados, las tenemos muy arraigadas. Y si la Biblia nos contradice las creencias, o sea, ¿cómo vas a dejar que la religión sea más fuerte que la tradición? Sí. ¿Sabes? Eso quiere decir que mi abuelo que me habló la semana pasada, que había fallecido, no era él realmente, ¿sabes? O sea, y eso yo creo que es algo que choca. Y la gente, por el deseo quizá de romantizar un contacto, sí, con y de volverlo a ver, o sea... Sí, exacto. O sea, es ese... hasta cierto punto se podría decir ese amor que le tiene esa persona de querer volverlo a tener en su vida. Pero como dice aquí, o sea, está establecido que una sola vez murieron. Exacto. O sea, ya no hay más. Y entonces aquí es donde se desata el momento donde está mucha creencia de que, es que anda su alma en pena. Exacto. Cuando la Biblia nos dice algo diferente. Y referente a eso que me dices de las almas en pena, fíjate, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, gente, vayan haciendo nota, porque andamos bíblicos el día de hoy. Eclesiastés 9:5 nos da un panorama más amplio, ya que nos dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Esto nos hace referencia a que si tú estás haciendo hay una misa para esa persona que falleció, quizás es que hace mucha referencia, por ejemplo, ahí la Biblia hace mucha referencia, quieras o no, a lo que tenemos, esa tradición que tenemos aquí en México del Día de Muertos, ¿no? Sí. Porque el Día de Muertos, pues se veneran a los fallecidos, a los que ya murieron, se les hace un altar, se les hace pues que su comida favorita, su música favorita, o sea, todo eso conmemoras y dices, para que vuelva. Exacto. Y yo creo que eso también responde a una especie de duelo que quizá no hubo en su momento, ¿no? Ajá. Y una pérdida que quizá no ha sido sanada, ¿sabes? Sí. O sea, no los juzgamos, gente. De verdad, no lo decimos con la intención de ofender. Hay otras cosas que sí las decimos con esa intención. Pero créanos que no. No. Y todo parte del punto psicológico. Pues te puedo hablar de la tanatología. O sea, la tanatología estudia lo que es las pérdidas. Okay. Tanto cualquier tipo de pérdida hasta la pérdida de un familiar. Entonces, muchas veces pues no aceptamos que ese familiar lamentablemente ya no está. Sí. Entonces hace que en cuestión de algunos eventos que pasamos más adelante después de perder un familiar, empecemos a ver esas respuestas de que tal vez es el espíritu de tal persona que me vino a visitar, tal vez lo estoy mirando en sueños. Exacto. Lo estoy mirando, o tal vez no se fue a gusto y está esperando que yo le prenda una vela para que, pero pues no. La Biblia aquí nos dice perfectamente que ya murió y que no sabe nada más. Exacto, sobre todo los muertos nada saben. Porque yo creo que esto es importante porque muchas veces cuando se hacen este tipo de indulgencias, este tipo de misas y cosas de ese tipo es para beneficiarlo. Y aquí la Biblia nos da a entender que lo que nosotros hagamos desde este plano no ayuda en nada a las personas que están del otro lado. Exacto. Exacto. Aparte, o sea, y... entonces aquí hay una pregunta bien grande, ¿no? Donde dice, muchas personas afirman haber visto a su familiar, afirman haber visto a ese ser querido. Sí. Entonces, ¿qué era realmente? Exacto. ¿Qué es realmente lo que se estaba, pues prácticamente disfrazando de eso? Sí. ¿Sabes? O sea, yo tengo un caso
Yo conocí una historia donde una familia recibía las llamadas de su papá cuando ya había fallecido. Okay. Su papá falleció en un accidente, el papá de esas personas falleció en un accidente automovilístico muy, muy, muy feo. Y dicen que antes de que él falleciera, les habló por última vez por teléfono. Pero les habló para preguntarles que qué iban a comer. O sea, fue una llamada normal totalmente. El señor aún estaba vivo. Después de esa llamada todavía seguía vivo el señor. Okay. Y algo bien específico les preguntó de qué llevaban. Y le dijeron todos, no, pues que pollo. Trae pollo para cenar. Y el señor fue de que, ok, yo les llevo. Y dicen que pasó todo ese lapso. El señor tuvo el accidente, obviamente nunca regresó a la casa, tuvo el accidente. Okay. Y cuando pasó un tiempo empezaron a recibir llamadas y contestaban y era la voz de su papá. Y era para preguntarles lo mismo. Les preguntaba, oye, es que llevo de cenar. Dicen que la primera vez que les llamó quedaron anonadados, o sea, de que no podían creer que su papá. ¿Cómo es posible? Sí, e incluso, sí, o sea, incluso dice que pensaban que pensaban que no había muerto y que les decían, ¿a dónde estás? Vamos a recogerte. Y que él les decía, ¿pero qué? ¿De qué hablan? Y que de momento, pum, se colgaba la llamada. Entonces, dicen que tuvieron mucho ese fenómeno hasta el momento en que ellos ya pensaban y decían, mi papá no se fue a gusto, mi papá está mal, está buscando la salida. Exacto. Y dice que fue donde le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no estás vivo, tú estás muerto, que le empezaron a decir. Papá, ya déjanos de hablar. Y que ellos mismos le empezaron a decir ese tipo de cosas. Y fue donde dice que eso ya no les respondió y que jamás volvió a hablarle, pero lo más triste es que decían estos chicos, mi papá no sabe que está muerto. Qué fuerte. O sea, y quedaban como en shock y ahí es donde pues entramos nosotros y decimos, no, o sea, es que la Biblia dice, él ya no sabe nada de aquí. Exacto, y es un tema sensible. Y es un tema muy fuerte, muy sensible. ¿Por qué? Porque si no es tu papá verdaderamente a lo que dice la Biblia, que no es, o sea, que él ya partió, él ya no está en este plano, entonces si no es, ¿qué es? Exacto. Y esa cosa, ¿para qué lo hace? O sea, se aprovecha. Sí, exacto. Y fíjate, aquí quizá no fue el caso, o sea, dialogaron con él, ¿no? Explicándole lo que había pasado. Nosotros pues podríamos pensar que era una especie de ente o algo así, ¿sabes? Sí. Pero hay muchos casos donde la gente reza, es la creencia, es que si viste esto, reza para que vaya a descansar. Exacto. Y esto, pues como ya lo vimos, impulsado por la Iglesia Católica, pero si nos damos cuenta, el fin de todo era conseguir dinero. Lo decimos con mucho respeto, obviamente, pero el fin era conseguir dinero, por algo se hacían las misas, por algo se hacía todo esto y como... Es algo que habíamos platicado en una ocasión. O sea, los católicos siempre hablan de que, bueno, la iglesia tradicional siempre habla de que nosotros a los cristianos damos el diezmo y ofrendamos, hacemos este tipo de que nos ven la cara, dice. Exacto, que nos ven la cara, pero ellos pagan por muertos. O sea, acá mínimo estás vivo, ¿sabes? Mínimo estás vivo. Gente, lo digo con mucho respeto, pero pagas estando vivo, ¿sabes? Acá, todavía muerto, tu familia tiene que hacer un pago. Eso está bien gacho, porque prácticamente te están vendiendo el cielo. Sí. Si no pagas, ¿no vas al cielo entonces? Ya sé. O sea, esa es la pregunta que les hago a las personas que tal vez no profesan nuestra misma creencia. O sea, ¿pagas en serio por...? ¿Crees que el sacrificio de Cristo no es suficiente para lavarte de tus pecados? Y poder ir al cielo, o sea... Y hasta, por ejemplo, aquí nos vamos a meter en un tema polémico, pero la mayoría, todas las iglesias católicas creen en el pecado original, ¿no? Y bautizan a los niños, ¿sabes? Ajá. Entonces, creen que, o sea, ni siquiera el bautizo que tuvieron en su inicio de vida es suficiente, ¿sabes? Ajá, como símbolo para poder decir, estoy limpio. Aunque eso yo creo que sí lo llegan a pensar, porque después de eso, pues ya ves que viene la confirmación, la comunión, etcétera, sí. O sea, varios sacramentos. Pero bueno, gente, no nos vamos a enganchar con ustedes, porque creo que sí algo de audiencia es católica, Híjole. Pero no inventes. Pero bueno, gente, aquí va el tema. Si no hay almas en pena, si no hay fantasmas, ¿qué dice la Biblia acerca de este tipo de manifestaciones?
antes de pasar a qué dice la Biblia, ¿tienes alguna otra historia, Isaac? Yo Mira, tengo alguna. a No sé ver, si tú la quieres. cuenta una. Va, te voy a contar una. Y esta, voy a omitir los nombres, porque es una historia que me llegó por ahí medio a lo lejos. No voy a decir que es un vínculo cercano. Pero fíjense, esta es de unas personas que tenían pues bastante dinero. Y estas personas tenían pues una empresa que se encontraba a un costado de su casa, y esto era como una especie de parque industrial, pero era de estas personas. Entonces, por alguna razón, el padre de familia, por así decirlo, falleció, partió. Y al tiempo, pues empezaron a contratar seguridad, ¿no? Para cuidar la empresa y todo eso. En una ocasión, un guardia de seguridad se percató de que había una persona, pues digamos, extraña, que él no ubicaba. Entonces manda a llamar al yerno de la persona fallecida y le dice: oiga, señor, le quiero comentar algo. Aquí en este terreno yo he visto a un señor. Dice, por lo regular lo veo ahí, y señala un balcón. Dice, siempre se para ahí y de ahí está viendo para todos lados. Dice, yo le pregunto, señor, ¿qué necesita? ¿Qué ocupa? No me responde nada. Dice, hasta después de un rato, pues ya lo dejo ahí. Dice, después de un rato, pues se va y ya no me di cuenta cuando se fue. El detalle, dice, es que pues el señor no contesta. Dice, entonces yo quisiera saber quién es, porque yo no lo he visto en otras ocasiones, no lo he visto con ustedes. Y pues ya el yerno le pregunta, oye, ¿cómo es ese señor? Y ya le empieza a hacer toda la descripción. Se viste con tal cosa, con tal cosa. Y el yerno recuerda cómo se vestía su suegro fallecido. Dice, no inventes, me está describiendo a mi suegro. Dice, dame un momento. Entra dentro de su casa por un cuadro del señor y sale con el guardia y le dice, de pura casualidad no se parece a esta persona. Y el guardia le dice, sí, es ese. Ese es el señor que yo he estado viendo. Y aquí es donde ya el yerno pues se asusta, pero pues le dice, la verdad, esta persona que te estoy enseñando tiene años de fallecido. Falleció hace años, sí, pues no sé qué sea. Es aquí donde el guardia pues dice como que, ok, tartamudea todo, pero cuenta esta persona, el yerno, que le vio la cara de miedo, ¿sabes? Después de ese día renunció. Sí, pues no, imagínate cuánto tenía viendo esa cosa. Y sobre todo que le hablaba, ¿sabes? Le hablaba, sí. Bueno, el guardia le hablaba a esa persona, ajá. Pero nunca le contestó a la persona. Imagínate si le hubiera contestado. Sí, no sé, o sea, y hay tantas historias así, de que pasan ese tipo de circunstancias. O sea, eso está súper fuerte. Fíjense, la Biblia no menciona apariciones como tal de espectros. Sin embargo, en Efesios capítulo 6, versículo 12 se menciona lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos da una perspectiva de que las apariciones de espectros, que no son carne y sangre, pueden llegar a ser estos entes demoníacos. Sí, porque, miren, de hecho, me puse a investigar y decía que los principados viene de la palabra griega arkai, literalmente significa jefaturas, y representan demonios con autoridad sobre ciertos territorios, naciones o ámbitos de la vida humana. Son como líderes en el reino espiritual del mal. Las potestades son literalmente autoridades, son espíritus que ejercen control o influencia sobre las personas y situaciones. A menudo se les ve como subalternos de los principados, y los gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales son otros niveles de seres malignos que trabajan en conjunto para tentar, oprimir o engañar a la humanidad. Te citaste un libro de demoniología, ¿no? Ya sé, pero es como, o sea, muchas veces este texto lo pasamos como por alto, sí, en decir, yo son demonios, y nada más hasta ahí. No, o sea, cada demonio tiene una jerarquía y, o sea, grande. Exacto. Y entonces la Biblia dice que nos enfrentamos contra todo esto, contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales.
espirituales, o sea... Exacto. Hay hasta divisiones, ¿no? Sí, hay divisiones como un ejército totalmente. Y esto nos lleva a la pregunta, entonces ¿no será posible que a lo mejor una división, no vamos a decir un principado, una potestad, sino una división menor, pueda venir a molestarte, ¿sabes? Exacto. O a confundirte, porque ese es otro punto. Muchas veces te confundes. Lo que decimos, fomenta la creencia en la tradición, el estar viendo espectros de que cuando reces por esa alma en pena, entre comillas, se vaya o desaparezca. Eso fomenta la tradición. Sí, hasta lo hace más a menudo para que en cuanto más reces, más lo hagas, pues sea la solución, entre comillas. Exacto. O como por ejemplo la típica que tenían en los ranchos, que decían, di groserías. Si dices groserías, se van los espíritus malos. O sea, literalmente es lo que quieren. Maldices. Que estés maldiciendo y diga, es justamente lo que quiero, entonces ya. Sí. Obtuve lo que quería, me voy. Exacto, y sobre todo, ¿sabes? Ahorita que hablábamos de estas almas en pena, la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínate, si Satanás se disfraza de ángel de luz, que no se puede disfrazar de un familiar que apreciabas. Yo tengo una historia sobre algo así. A ver, cuenta, Isaac. Yo escuché una historia sobre dos jóvenes que iban de hiking, iban escalando una pequeña montaña, y dice que les dio la tarde. Entonces ellos empezaron a caminar ya para irse para su carro, y dice que en cuanto quisieron caminar por esa vereda, justo había un río. Okay. Y dice que empezó a llover de tal forma que fue el momento donde dijeron, nos vamos a caer al río, porque el agua estaba bajando tan fuerte que ellos se resbalaron hacia el río y lamentablemente no sabían nadar bien. Okay. Entonces dice que ellos empezaron pues literalmente a ahogar, empezaron a ahogarse, a no estar flotando bien. Y un río, cuando hay lluvia, hay una creciente que pues te golpean ramas y todo. Y dice que ya estaban de que dijeron, nos vamos a morir aquí. Y de pronto alguien tiró una cuerda. Y dice que cuando tiraron la cuerda, que ellos tomaron la cuerda, escalaron, subieron y pensaron que iba a estar alguien, no sé, alguna autoridad, protección civil o algo así, ¿no? Y dice que la primera persona que vieron ahí fue una niña. Okay. Dice, la niña parecía que también la había arrastrado el río, dice. Y dice que lo primero que dijeron fue de que, pues gracias, oye, ¿cómo estás aquí tú solita? Y que les dijo, si quieren yo los puedo llevar a un lugar donde los pueden ayudar. Ok, y dice que caminaron con ella, subieron una pequeña colina. Okay. Y cuando iban llegando ahí vieron una casa. Y dice que las niñas les dijo, vayan ahí los van a ayudar. Y que le dijeron los chicos, pero tú no vienes con nosotros, yo no puedo ir, le dijo. Yo ya me tengo que ir. Okay. ¿Ya te tienes que ir? Sí, yo ya me tengo que ir, pero ustedes vayan y toquen, ahí los van a ayudar. Dice que cuando llegaron, tocaron, salieron dos ancianos. Dice que desde que los vieron bien hospitalarios, ¿no? Les dieron para secarse y todo. Entonces dice que uno de ellos muy curiosamente empezó a mirar las paredes de la casa. Y dice que cuando estaba mirando las paredes de la casa, que vio un retrato. Dice, y cuando miré el retrato, dice, la señora me pregunta, ¿pero cómo le hicieron para salir del río? Y dice que les dijo, una niña nos rescató. Y dice que le dijo, justamente esa era la niña. Y que le señaló el cuadro de la foto, de la fotografía. Okay. Entonces dice que la señora se quedó así y dijo, sí, ya sé, siempre hace lo mismo, siempre rescata a las personas. Y que él le dijo, oiga, pero la niña siguió de largo, se fue. Y que le dijo, mi hija, dice, tiene muerta desde hace 20 años. No inventes. Y dice que se quedó así de que, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con la niña? O sea, pero la vimos, nos ayudó, o sea, ¿qué onda con eso, no? Y pues hasta ahí le quedó la historia. El show aquí es que, ¿cómo es que eso es una entidad prácticamente maligna, la verdad? Entonces, ¿cómo utiliza eso para vestirse como ángel de luz? Exacto. Para que de cierta manera obtenga una adoración. Sí.
porque la foto de la niña dice que cuando él empezó a ver para otros lados, había un pequeño altar con velas y ahí estaba la niña. Entonces, ¿cómo es que hace ese tipo de cosas, no? Y fíjate que eso es bien común en nuestra cultura, que muchas veces se le hagan altares a este tipo de personas fallecidas y en algunos casos se les piden favores, ¿sabes? Sí. Pese a que no está canonizada la persona en la iglesia católica, les rezan como si fueran santos. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. O muchos dicen, no, es que mi hijo siempre está conmigo. Hay un director técnico de fútbol mexicano que ganó. Sí. Sí, que él ganó un campeonato de la Liga Mexicana, no recuerdo si era clausura o apertura, pero se la ganó a la América. Sufrí ese día. Y le ganó ese campeonato. Y yo recuerdo que él tenía colgado un rosario en un asiento, ¿sabes? Como si fuera, digamos, una persona que lo estuviera acompañando. Y él le agradeció a su hijo, porque su hijo estuvo con él en ese partido. Básicamente pensó que su hijo lo hizo campeón. Sí, entonces, eso fue lo que pensó. Entonces, de cierta forma, la adoración. Da una adoración. Este tipo de espectro, ¿sabes? Espectro, sí, la verdad. En pena. Y fíjense, ahorita que mencionabas lo de la niña, yo creo que eso de las niñas, hay algo ahí medio turbio. Porque, por ejemplo, yo te voy a contar una historia de una niña. Aquí me parece que fue por el centro, hay un puestecito de comida y 2 personas trabajaban en ese puesto. Entonces, estas personas comentan que en una ocasión salieron a barrer, digamos, la banqueta de este puesto. Sin embargo, en este puesto hay una especie de pasillo, ¿sabes? Que colinda con otra calle, pero el pasillo es largo y es oscuro, no tiene alumbrado público. Entonces, esta calle es como si fuera un pasillo largo, ¿no? Dice que estaban barriendo la calle y entonces, la banqueta, y se acerca con una cajita de chicles. Y no les dijo nada, simplemente levantó la caja de chicles y se los ofreció, ¿sabes? Así con la mano. Sí. Ellos cuando vieron esto, pues no, la señora nos cuenta que le dijo, no, muchas gracias. Y ya, pues dijo, ahorita se va a ir la niña. Pero en eso como que pensó y dijo, ay, qué feo, ¿sabes? Una niña trabajando a estas horas porque ya era tarde noche. Sí. Dijo, no, pues mejor sí le compro algo. Y se volteó y le habló niña, o sea, para decirle, pues que le iba a comprar algo. Su sorpresa es que cuando se voltea, la niña ya no estaba ahí. El pasillo era largo. Si la niña hubiera corrido, se hubiera visto algún rastro. A fuerza la hubiera visto. Exacto, y no estaba sola, había otra persona con ella y también vio a la niña. Dice que volteó con la otra persona y le dijo, ¿sí lo viste? Y dijo, sí. Dice, no sé cómo desapareció. Rápido dejaron las cosas ahí y se metieron, ¿sabes? El chiste está aquí cuando se meten y hablan con los demás compañeros, estos les dicen, es que aquí hace algún tiempo falleció una niña, pues se encontraba vendiendo chicles y falleció. Y esa niña se le aparece a más personas. Imagínate. No, es que ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias no son fáciles de digerir para las personas, ¿no? O sea, como si es un tanto impactante cuando se aparece algo, pues que no te lo esperas, ¿no? Exacto, hay mucho miedo de por medio. Yo recuerdo que una vez yo estaba en un trabajo y fíjate, me acuerdo muy bien de esta historia porque hay puntos específicos e importantes. Por ejemplo, uno de ellos era la fecha. El día que me pasó eso fue exactamente un 31 de octubre. Y yo recuerdo muy bien que ese día fue un viernes. Fiesta para Jesús. Fiesta para Jesús, como ciertas iglesias suelen hacer. No lo estamos diciendo en modo de blasfemia, aclaramos. Sí. No lo decimos en forma modo de blasfemia de que el 31 de octubre es fiesta para... O sea, es que sabemos unos movimientos. Hay movimientos que... Aunque nosotros sabemos que la connotación de esta fecha es celebrar una fiesta oculta, o de ocultismo, hay iglesias que fomentan eso. Iglesias cristianas que hacen este tipo de fiestas y les hacen llamar fiestas para Jesús. Sí, dije, no, hay que aclarar, o sea, no vaya a ser que digan, este tiempo empezaron de ocultistas. Sí, esos que traen, o sea, la nueva era o qué. No, y les cuento, ¿no? O sea,
yo ese día, yo lo recuerdo perfectamente, ¿saben por qué? Porque ese día fue un viernes y tocaba ese día que era iglesia. Entonces yo había llegado tarde al trabajo porque estaba fuera, ¿no?, del trabajo, y había dejado algunas cosas, me habían dejado encargado de otras cosas de otra empresa, entonces llegué tarde. Ya llegué a la hora de que ya todos estaban yendo. Entonces yo me quería cambiar de ropa, entré al baño de la oficina y cuando entré al baño me empecé a cambiar y escucho clarito cuando alguien está entapando una caja. O sea, escucho clarito ese entapadero, que era algo totalmente normal con los de producción, ¿no? Exacto. Yo dije, pues alguien todavía se quedó. Me seguí cambiando y todo. Ya cuando salí, no veo a nadie. A nadie miré. Entonces, cuando yo iba saliendo, yo iba directo. Dije, ya soy el último. Cuando yo iba saliendo ya para la entrada, venía el guardia. Okay. Entonces, ahí esa fábrica era... esa empresa era muy estricta con los que el primer turno y el segundo turno. El primer turno obviamente era de día y el segundo pues de noche, ¿no? Entonces no podían entrar los del turno de día, no podían entrar los del turno de noche sin que no saliera el último del turno de día. Okay. Entonces ya me estaban prácticamente esperando, todos los del turno de la noche me estaban esperando, había una filonona y todos así como que apúrate, que no sé qué, no, pues todos me conocían. Entonces cuando yo iba saliendo me dice el guardia, ya eres el último. Y le dije, ¿cómo que yo soy el último? Pues si todavía está otra persona aquí entapando. Me dice, ¿cuál? No había nadie, ya eres el último. Y ya yo me quedé desde ahí, fue como una red flag, ¿no? De que algo está pasando. Eso está raro, sí. Y yo, sin embargo, no me afectó eso, ¿no? Como te digo, yo ya llevaba prisa, salí corriendo. Y cuando salí corriendo al estacionamiento, pues estaba mi camioneta ahí. Empiezo a buscar las llaves y veo una persona sentada en las banquitas donde comían las personas. Estaba la persona sentada. Todavía recuerdo. Tenía un overol de mezclilla. Y estaba sentada como entre sentado y acostado en la banquita con una pierna así doblada. Y estaba ahí el señor. Y de pronto cuando yo lo miré así de reojo, fue como que al momento de saludarlo así nada más con la cabeza, ¿no? Como X. Ajá. Y ya cuando meto la llave para abrirle el carro, escucho que me dice el señor, todavía estaban entapando, ¿verdad? Y yo me quedé así como que... Pero fue así en ese segundo de que, caray, nadie estaba más que yo. Entonces él es el que estaba entapando, ¿no? Dije, pero a él no lo conozco, dije, porque yo lo hubiese ubicado, lo miré de frente, ¿no? Uh-huh. Aunque lo miré de reojo, por así decirlo, yo lo hubiese ubicado. Y se me hacía una persona que era tal vez del segundo turno. Entonces cuando yo pensé todo eso, dije, pero los del segundo turno no pueden entrar. Porque esa donde estaba en esas banquitas, haz de cuenta que estaba cercado. Entonces para accesar a esas banquitas tenían que a fuerza entrar por la entrada principal, dar una vuelta para llegar hasta ahí. Okay. Y fue como que, caray, esta persona no la conozco, es del segundo turno. ¿Cómo entró si yo ya fui el último y todavía no era permitido entrar? En cuanto volteó a verlo, ya no estaba. Ay, man. Ya había desaparecido, ya no estaba. Fue un momento donde shock, pero fue de que, ya me tengo que ir, me fui. Cuento eso al lunes, lo cuento, y cuando lo empiezo a contar, se queda un supervisor, el que más tenía tiempo ahí, y me dice, ¿de casualidad no tenía un overol de mezclilla? Y le dije, sí, ¿lo conoces? Y me dijo, sí. Le dije, sí, y me dice, pero esa persona ya murió hace tiempo. Dije, ¿cómo? O sea, ya no sabía qué decirle. Y me dice, sí, dice, es que en esa empresa hacían foam. El foam, la mayoría del foam se hace con gas. Entonces dice que esa persona trabajaba en ese lado, en esa área donde metían el gas al foam. Y dice que ese señor inhaló mucho gas que un día se prendió. Y otra característica que se me olvidó decirles. Cuando yo miré a esa persona estaba fumando. Cuando yo la miré, estaba fumando. Yo le miré el cigarro cuando estaba fumando.
Entonces me dice el Señor, ese hombre cuando, el supervisor, me dice, ese hombre se llenó de gas y no supo, salió afuera a fumar. Y cuando prendió el cigarro y le dio la primera absorbida, dice, se prendió por dentro. Tuvo un accidente horrible, dice, se quemó todo. Dice, y justamente se quemó con ese overol que siempre traía, el overol de mezclilla. Y fue donde yo me quedé de que no puede ser. O sea, y ahí es donde por ejemplo, si no conoces de esto, de lo que hablamos de la Biblia y todo esto, es como que, wow, o sea, es un alma en pena. Sí, es un alma en pena, pero ahí es donde te metes y qué feo, la verdad, pensar, ¿no? Porque dices, si no es un alma en pena, entonces, ¿qué es? Exacto. Y sabes, por ejemplo, volviendo a la Biblia, si llegamos a observar la presencia de fantasmas, o por lo menos el término de fantasmas en la Biblia, porque a lo mejor no falta que una persona diga, pero sí hay fantasmas en la Biblia. Esto va para ti, desde que abras la boca. No, es que sí, la Biblia lo menciona. Por ejemplo, el libro de Job, capítulo 14, versículo del 15 al 17, dice lo siguiente: y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esto es algo que llama pues bastante la atención, porque la Biblia, o sea, aquí está hablando literalmente de un fantasma, así se menciona en la Biblia. Sin embargo, algunos teólogos creen que el término fantasma aplicaba como una especie de ángel mensajero. Pero es curioso eso de se erizaron los pelos de mi cuerpo, ¿no? Sí, porque entonces no estaba mirando. Yo creo que es lo que sentiste, ¿no? Cuando viste. Sí, o sea, la verdad, el que se asusta o el que siente algo que no está del todo bien, sí, es lo primero, es la reacción del cuerpo que tiene. Sí, exacto. Entonces, es una reacción, o sea, está conectado, ¿sabes? Con lo que nosotros experimentamos hoy en día. Con el miedo. Sí. Y hablando de miedo, por ejemplo, la Biblia en Mateo 14, versículo 25 al 26, nos cuenta lo siguiente: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, refiriéndose a sus discípulos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Los discípulos de Jesús, que andaban con Jesús todos los días, dieron voces de miedo por un fantasma. Y aquí hay algo importante. Yo creo que ellos equivalen a los cristianos que nosotros somos actualmente, ¿sabes? Sí. Y los cristianos de ese entonces creían en fantasmas, así como a veces nosotros. Era contradictorio, ¿no? Exacto, ahorita porque en las creencias judías no se creía, algunos no creían ni en la resurrección de los muertos, y otros no creían pues mucho menos en fantasmas, ¿sabes? Esto nos lleva a pensar en que estas personas, por el temor, llegaron a pensar que era un fantasma. Exacto. Sin embargo, Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y algo que la otra vez te estaba comentando, Isaac, algo que me llama la atención de esto es que Jesús les dice: soy yo, no temáis. Pero nunca en otras ocasiones, por ejemplo, les dice hombres de poca fe. Exacto, les dice hombres de poca fe, o este género no sale sino con ayuno y oración. Pero aquí les dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. No les dice ¿por qué? Porque dicen que fantasmas y eso no existe. Ya sé. Exacto, ahí queda botando. Queda en duda ese balón. Ya sé. Ahora, ¿sabes? Pues yo creo que muchas personas se llegan a tranquilizar más con la presencia, o cuando creen que hay un alma en pena, en lugar de un fantasma. Dicen: bueno, es que está penando, ¿sabes? Un alma. Pero ¿qué pasa cuando realmente es una presencia la que se manifiesta de diferente forma? Fíjate, la Biblia nos cuenta en el libro de Levíticos, capítulo 14, del 33 al 45, que cuando el pueblo de Israel iba a entrar en Canaán, el Señor les dio unas especies de instrucciones. Les dijo el Señor lo siguiente: si yo hiciera aparecer mancha alguna en casa de vuestra tierra, el propietario de la casa avisará al sacerdote y le dirá: algo como lepra ha aparecido en mi casa. Antes de entrar a examinarla, el sacerdote ordenará desocupar inmediatamente la casa para evitar que sea contaminado todo lo que hay en ella. A continuación, el sacerdote entrará a examinarla. Y si al examinarla se ven en las paredes de la casa manchas verdosas o rojizas que aparentan estar más hundidas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá a la entrada de la casa y la clausurará
durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote retornará a la casa y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes, ordenará que se arranquen las piedras manchadas y que se arrojen a un lugar impuro fuera de la ciudad. Ordenará también raspar toda la casa por dentro. Y el polvo de las raspaduras será arrojado a un lugar impuro fuera de la ciudad. ¿Sabes? Aquí prácticamente la Biblia nos está diciendo, el Señor les está diciendo a Aarón y a Moisés que hay casas en las que Él iba a hacer aparecer manchas de lepra, aparentemente. Yo estuve investigando un poquito, y cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, entraron a una tierra pagana, donde la gente adoraba a dioses paganos. Uno de los dioses que se adoraba era el dios Moloch. El dios Moloch era una entidad a la que le sacrificaban niños. Tenían una especie de estatua en la cual le abrían el estómago al dios y le metían los niños y los freían. Entonces, ¿sabes qué nos está indicando la Biblia con esto? ¿O qué podemos ver que nos está indicando? Que había lugares donde se había hecho brujería, o se habían hecho sacrificios humanos. Exacto, porque muchas personas portaban amuletos de este dios, ¿sabes? Entonces Dios les decía: en esta casa no puedes entrar. Y lo que decíamos en el episodio pasado, ahora se rentan, ¿no? Es que eso equivale a lugares, ¿cómo se llama? Con energías muy, muy concentradas. De hecho, en lo que es psicología, hay eventos traumáticos que suceden en las personas que hacen que estos eventos traumáticos marquen a las personas. Okay. Entonces, si esto lo metemos o lo ponemos de ejemplo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay casas que han tenido eventos traumáticos, ya sea un asesinato, y se concentra tanto esas energías literalmente malas, malignas, que eso hace que abran portales, sí, o sea, de energías malignas. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, hace poco hubo un señor de aquí de Tijuana, literalmente mató a su esposa. Okay. Y pasó justamente lo que dijiste, o sea, pasó ese evento traumático en esa casa que literalmente era de renta. Y ¿sabes qué pasó ahorita? Ya la están rentando otra vez de nuevo. Okay, no pasa. Entonces, y ya está habitada, porque te digo, yo he pasado por ahí y al principio yo recuerdo que pasó eso. Estaba toda en la casa con la de los policías, de cinta amarilla, ¿no? Cinta amarilla, y que no podías pasar y todo. Pasó un rato, lo quitaron y pusieron el letrero después, el de se renta, y ahorita ya lo quitaron y ya veo familia que está viviendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no sabes qué fue lo que pasó antes en esa casa, en ese lugar. Exacto, hay veces que vas a lugares donde no sabes lo que sucede. Exacto, sí, o sea, o traes a tu casa cosas que no sabes qué pasó. Sí. Como por ejemplo, te voy a contar una historia así bien rápida. A ver, dime. Yo recuerdo que mi mamá trabaja en Estados Unidos y dice que una vez fue a limpiar una casa y que el señor que estaba ahí, pues coloquialmente lo conocemos como gringos, ¿no? Así le decimos. Sí. Así le dijo mi mamá. No, pues estaba un gringo que era bien buena onda, dijo. Era súper buena onda, dice. Y cuando llegamos, nos trató muy bien y todo, a todos los que íbamos a limpiar la casa. Dice que pues literalmente pues pagan porque vayas a limpiar la casa, ¿no? Sí. Y dice que el señor sacó copas y que sacó vasos, vajillas. Dice que sacó un montón de cristalería, espejos, todo. Estaba hermoso, dice. Yo agarré, dice, y dice mi mamá que el gringo les dijo, ¿no? Eso se los regalo, llévenselo si quieren. Dice que enseguida todas las personas apartaron sus cosas, ¿no? Y dice que el gringo agarró, se fue de la casa, y dice que de momento le gritan a mi mamá las otras señoras: ¿puedes venir acá arriba, al segundo piso? Y dice que se queda así mi mamá, como que, ¿qué pasó? Dice que cuando sube las escaleras y llegan al cuarto del gringo, dice mi mamá: Isaac, te lo juro, si hubieses visto eso, te hubieses quedado impactado. Dice, había un pentagrama gigante, dice, gigante en todo el suelo, dice, había un pentagrama gigante, dice, en el techo había otro, dice, y en la cama, dice, donde está
reposacabezas, dice, había un macho cabrío. Dice, todo el cuarto era negro con rojo, dice, estaba horrible el cuarto, había cadenas, o sea, cosas feas, dice. Entonces, dice que dijo, eso es lo que yo agarré, todo lo que yo agarré no me lo voy a llevar. Dice, porque no sé qué es lo que me voy a llevar a mi casa. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros no sabemos qué objetos estamos llevando a nuestras casas. Muchas veces. Tú que vas al tianguis. Tú que vas al sobres y el 2x1. Cosas. Voy a pensar cosas mejor. Ya sé, pero sí, exacto. Y luego en las casas pasan muchas cosas de ese tipo, ¿sabes? Fíjate, yo tengo unas historias y según yo, no nos hemos traído nada de un sorpresa así aquí a la casa. ¿Quién sabe? Pero... el caballo de Día de los Niños, ¿no? Ya sé. Fíjense, gente, aquí en mi casa han llegado a pasar cosillas medio extrañas. En una ocasión, como estaba la casa antes de la remodelación, era una casa de una sola planta. Y cuando Misael y yo compartimos cuartos, ya saben, Misael, mi hermano. Y nosotros cuando abríamos la puerta de nuestro cuarto, teníamos que abrir una segunda puerta. Y ya teniendo estas dos puertas abiertas, teníamos acceso a la sala. Podíamos alcanzar a ver a la sala. Entonces, por esa época, Misael y yo veíamos muchas películas de terror. Me voy a confesar. Les andábamos diciendo en el episodio pasado, no vean eso, ¿no? Lo hicimos por experiencia. Ya sé. Y entonces, recuerdo que en esa ocasión Misael salió al baño. De hecho, ese día no estábamos viendo películas de terror, cada quien estaba en su celular. Y me dijo, voy al baño. Pues ya, sale, abre la puerta. Y cuando abres la segunda puerta, que esa ya te da acceso a la sala, o te daba acceso a la sala, escucho que la abren y escucho las chanclas, ¿no? Pas. Y corre. Y escucho que, como si estuviera corriendo y abre la puerta del baño y la azota. Y en eso me dice, ahorita que vaya, ábreme. Y dije, caray, pues ¿qué pasó? ¿Sabes? Demoró un ratillo en el baño y otra vez escuchan las chanclas, tas. Y pues ya le dejé abierta la puerta del cuarto. Entonces cuando regresa, me dice, no manches, acabo de ver una persona sentada en la sala. Justo cuando tú abrías la puerta y salías a la sala, tenías un mueble de frente, ¿sabes? Un sillón donde se podía sentar alguien. Y se vio una persona sentada. Lo tenebroso es que la luz alcanzaba a llegar apenas como hasta las rodillas de una persona que estuviera sentada ahí. Ay, no. No se le veía la cara. Esa vez sí me sentí bien raro, gente. Me tuve que poner a orar para dormir. Señor Jesucristo. Ya sé, ¿sabes? Y porque digo de este terreno y por este lugar. En una ocasión yo también me levanté en la madrugada. Y recuerda lo cuento rapidísimo. Recuerdo que por alguna razón abrí la ventana de mi cuarto. Y antes, ese cuarto en el que dormíamos donde pasó todo esto, cuando estaba en una sola planta de la casa, ese cuarto tenía una ventana que daba hacia la calle. Y recuerdo mucho que cuando abro la ventana en la madrugada, veo como una persona va caminando y veo que atraviesa un carro. O sea, literalmente atraviesa un carro y sigue caminando. Pueden decir, pasó por detrás y no lo viste o algo así, pero esto es lo impactante. Hacia donde sigue caminando ya no había camino, era un voladero, ¿sabes? Y siguió caminando derecho. Esa vez también, sí. No, que se me caía el cabello. No, gente, la verdad sí me tuve que poner a orar y todo eso para poder dormir, porque si estuvo No. Es que todo ese tipo de cosas, por ejemplo, ya que ves una sombra o ves algo realmente que está pasando, que pasa a lo físico, lo espiritual, que pasa a lo físico, es algo realmente impactante, ¿no? Sí, exacto. ¿Tienes alguna historia? Fíjate que tengo una historia más sobre, ahorita que dices, sobre los lugares donde habitan estas cosas, ¿no? Todos estos entes, todas estas potestades que se adueñan de lugares. Yo recuerdo mucho, donde yo trabajaba, era guardia de seguridad. Era en un hotel. Ok. Yo recuerdo que empecé a ir a trabajar ahí cuando yo tenía más o menos unos 18 años. Entonces,
yo recuerdo muy bien que me gustaba mucho trabajar ahí, porque yo iba vestido así, era guardia, pero era de que iba vestido como de traje acá, y corbata, y yo me sentía que era el gerente. Tipo hombres de negro. Sí, no, yo iba acá bien vestido, ¿no? Y el chiste es que me gustaba mucho ese trabajo, y estaba yo en el turno de la noche. Entonces siempre se sentía un poquito el ambiente pesado, pero hasta ese momento nunca me había pasado nada. Un día, en la noche, estábamos en ese hotel, solamente se quedaban 4 personas. El de recepción, el de mantenimiento, yo y el chef. Fue todo. Era todo lo que había de personal en toda la noche. Ok. Entonces, normalmente nos reuníamos en el lobby, el de recepción, el de mantenimiento y yo, a platicar. Ahí nos quedamos platicando. Y un día que estábamos ahí en recepción platicando, no, que sí, platicando algo normal. Creo que estábamos hablando de fútbol. Entonces, llaman por teléfono y contesta el de recepción. Recepción, buenas noches. Y no se escucha nadie. Y cuelga. Seguimos hablando. Vuelven a hablar. Recepción, buenas noches. Y cuelga y dice, no, pues es que no me habla nadie. Enseguida, en ese momento, le dice este amigo, el de recepción, le dice al de mantenimiento, hey, vete enseguida a la habitación 333, porque ahí salía en el teléfono de qué habitación te llamaban. Ve por favor, porque el teléfono no le sirve y no quiero que baje ahorita el señor o la señora, quien esté, y que me regañe. Y enseguida, sí, se fue el de mantenimiento, me fui yo, pasó un rato, cuando volvemos, le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué era? ¿Sí era el teléfono? Y dice, o no sirve la línea. Y le dice el de mantenimiento, no era dice, no era el teléfono. Y le dice, ¿por qué? Y le dice el de mantenimiento, es que ni siquiera había teléfono. ¿Cómo que no había teléfono en la habitación? No, de hecho no hay nadie. ¿Qué? No hay nadie en la habitación, dice, está totalmente vacía. No, si la persona no se asombró, ¿sí? El de mantenimiento siempre es el que te he contado, que era bien, o sea, bien ameno a todo eso, o sea, era bien escéptico. Okay. No le importaba, pero se lo dijo así tan de que, no había teléfono, de hecho no había nadie. ¿Qué? Y se quedó, pero como el amigo de recepción se quedó con eso, yo creo que lo habló con el gerente. Al siguiente día nos habla otra vez mi amigo y nos dice, ¿qué creen que me dijo el gerente? Y dice que le dicen, ¿qué pasó? Y le dice, pues me contó el gerente que en esa habitación, en la 333, okay, de la cual nos llamaron anoche y no había teléfono en esa habitación y no había nadie en esa habitación, que esa habitación siempre se la renta a un doctor muy famoso de aquí de Tijuana. Dice que ese doctor hace rituales satánicos en esa habitación. Porque todas las recamareras, todas las que hacían el aseo en el hotel, encontraban cosas, amuletos, encontraban joyas que tenían el pentagrama, encontraron hasta animales muertos. Entonces fue donde esa habitación estaba bien pesada y ese pasillo de esa habitación estaba aún peor, se sentía horrible pasar por ahí. Okay. Entonces, o sea, hay lugares que quedan tan penetrado eso, sí, que se llega a sentir esa energía y sale. Sí, exacto. Por ejemplo, ¿sabes? Ahorita hablando de lugares así que en las que pueden hasta reincidir este tipo de manifestaciones, pues hablando aquí de la casa, ¿no? ¿Sabes? Porque ves eso que te conté de que una persona atravesó un carro. No me pasó solamente a mí. Una ocasión, mi novia se encontraba aquí en la casa y recuerdo que salimos al carro por unas cosas que ocupábamos acá, como un poquillo más mandado. Y cuando fuimos al carro, ella me acompañó, ya era de noche, ella pues detuvo la puerta y cuando estaba deteniendo la puerta ve que pasa una sombra. No. Y me dice, pasó alguien, pero rápido me agarró hacia el brazo, ¿sabes? Tú te das cuenta cuando alguien tiene miedo. Entonces yo dije, y ahorita pues no sé, un ratero, ¿sabes? Algo así. Y ella se dio cuenta, se percató de que yo pensé eso porque yo como que empecé a querer buscar así con la cabeza. Y ella sabía que sí, no. Sí, y me dijo, no, fantasma. No, hombre, loco. No. Ahí sí se me erizó la piel. Y más porque yo creo que yo soy muy sensible con ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces,
Le conté a mis papás pensaron que era un cholo, un malandro, no sé. Y salieron y empezaron a buscar. No, la verdad, no había encontraron nada. Pero Andrea hasta la fecha me sigue diciendo, es que yo vi algo. Sí, o sea, Empezaron a escucharse ruidos ya. esto es en serio, ¿eh? Ya sé. Sí, se escucharon como si estuvieran pegando. Sí. Pero bueno, vamos a seguir aquí. En el nombre de Jesús. Así es. ¿Sabes? Otro de los fenómenos que pasó pues, con una familiar cercana a Andrea, con mi suegra, es que ella en una ocasión me contó esto y se me hizo bien fuerte. Dice que en una ocasión andaba pues en su casa, ¿no? ¿Sabes? Y dice que vio una copa en su casa, pero la vio, digamos, en la barra, pero la vio como en la mitad de la barra, ¿sabes? Sin estar propensa a caerse. Entonces la vio ahí, ella siguió haciendo sus cosas como limpiando, y en eso le aventaron la copa. No había nadie más en la casa. Estaba su esposo, pero su esposo estaba lejos, ¿sabes? Y le aventaron la copa. Y ya fue como que, ¿qué onda, sabes? Sí. Hay a veces cosas que pasan así. Es que no te explicas, o sea. Sí, o sea, es algo muy, muy. Son esos espíritus que salen y como que quieren robarte esa tranquilidad. Exacto, es el único objetivo si te pones a pensar, porque ¿qué otra cosa ganan con? Sí, no ganan totalmente nada, simplemente quieren quitarte esa tranquilidad, esa paz que podrías obtener en tu casa, porque es tu casa. Y una vez escuché un predicador que decía, en tu casa no puedes permitir que pasen esas cosas. ¿Por qué? Porque es tu hogar, es el lugar donde te duermes, es el lugar donde descansas. Entonces no tienes que permitir que pasen esas cosas, tienes que tomarte bien esa batuta y decir, en el nombre de Jesús sales de mi casa. Exacto. ¿Tienes alguna otra aparición así? ¿Quieres platicar? Yo recuerdo, fíjense, ahorita hablando de los objetos y de las cosas que uno no sabe qué trae, yo recuerdo mucho de un amigo que dice que su mamá una vez trajo un cuadro muy hermoso del sobre ruedas, literalmente del sobre ruedas, que era un cuadro asiático. Dice que tenía letras asiáticas, pero que estaba bonito. Y dice que lo colgaron justamente en el pasillo donde estaba su cuarto. Y dice que él dice, yo tenía como unos 12 o 13 años, dice, y yo miraba muchas veces en las noches cómo había una sombra caminando por el pasillo, y cuando yo le llamaba a mis papás o que yo salía a ver qué era lo que pasaba, dice, esa sombra, en cuanto yo iba abriendo, yo miraba cómo se metía al cuadro. Okay. Y dice este amigo que en ese momento, él es hijo de pastores, dice, en ese momento, cuando mi mamá trajo el cuadro, empezó a haber falta de economía, empezó a ir cosas mal en la iglesia, se empezó a vaciar la iglesia, ellos empezaron a pelear, o sea, todo empezó a ir muy mal. Dice, en cuanto yo le dije a mi mamá lo que yo miraba mucho por las noches, incluso ya en el día, había veces que yo subía las escaleras y cuando iba a ese pasillo, cuando ya estaba a punto de entrar a ese pasillo, dice, yo lograba ver esa sombra que se metía al cuadro. Entonces ya no pasaba del sueño, o sea, ya lo veía en lo físico, o sea, en esta materia. Entonces dice que su mamá quemó el cuadro y dice que cuando le echaron gasolina para quemarlo no se quemaba. Y no se quemaba. Dice, al final de cuentas, como se quemó, fue echándole aceite ungido, dice. Esa fue la única manera. Esa fue la única forma. Dice, desde que quemaron el cuadro, dice, para adelante, empezaron todas las cosas a tomar su normalidad. O sea, hay cosas que traemos a casa que no debemos o no sabemos qué es. Pues. Exacto, eso refuerza justo lo que estabas diciendo, ¿no? Fíjate, yo tengo una historia similar a la historia de los trabajos. Por ejemplo, la historia de que tú mencionaste que trabajas en un lugar. Yo compartí trabajo con una compañera en una yarda de traileros. No voy a dar más detalles, pero los que me conocen saben de qué lugar estoy hablando. ¡Eres tú! Ay, ya sé. Y esta compañera, recuerdo que en una ocasión, pues estuvimos hablando de muchas cosas, ¿no? Así, de esto. Trabajaba, de la vida, de trabajaba en la tarde, ¿sabes? Tarde-noche. Salía de noche. Entonces, recuerdo que en esa ocasión estuvimos hablando así de cosas paranormales, ¿no? Y bueno, yo salía a las 10 de la noche, ella salía a las 2.
Esa ocasión yo salí un poquito más tarde, entonces salí como 11 y feria. Pues estuvimos hablando de todo eso, ¿no? De fenómenos paranormales. Y yo cuando ya venía llegando aquí a la casa, veo que me llegó un mensaje y me dice, hey, ¿fuiste tú? Y dije, ¿fui yo de qué? No, me dice, la neta, dime la verdad, Arturo, ¿fuiste tú? Y dije, pues no sé, dime de qué. Y ya no me contestó. Así que bueno, pues se perdió más en el diluvio, ¿sabes? Y ya dije, no, pues ahorita me va a decir, yo creo. No contestaba. Entonces dije, le intenté marcar, dije, pues no sé, a lo mejor se quedó ponchada, no sé, algo así. No me contestó. Y hasta el ratillo me dijo, es que no inventes, me dejaron una imagen en mi parabrisas. No y me enseñó la imagen y era un diablo. Y justo habíamos estado hablando de cosas así, ¿sabes? Como turbias, entonces es algo así complicado. Igual a ella, en una ocasión me contó que saliendo tarde de ese trabajo, le dijo un guardia, ¿sí sabía, señora? Bueno, le dijo, sí, muchacha, no le da miedo estacionarse por aquí al lado. Dijo, no, ¿por qué? Es que ya se aparece una niña. Dice, no, pues acompáñeme, ¿sabes? Dice que sí, que tengo entendido que iban ahí por el estacionamiento y empezaron a escuchar que que empezaron a aullar todos los perros que tenían ahí y vieron una sombra. ¿Sabes? Salieron corriendo. Y los perros también, esa es una importante. Y eran perros que eran bien agresivos, ¿sabes? Entonces... para que corrieran los perros también. Exacto, que fue lo que hizo que corrieran esos perros. Yo creo que te persigue algo, amiga. Ya sé. Un saludo para ti. Oye, ¿y donde la rebasa el fantasma? No, córrele que hay algo. Ya sé. Un saludo para ti. Te esperamos en la iglesia. Vamos a orar por ti. Yes. Por una módica cantidad. Para que vayas al cielo. Nos andamos haciendo el evangelio y la prosperidad, gente. No es cierto. Pero, ¿sabes? Ese tipo de cosas que pasan. Y bueno, gente, queremos hacer unas preguntas sobre las apariciones. Yo te quiero hacer unas preguntas, Isaac. A ver, ¿tú qué consideras? ¿Tú consideras que los muertos pueden seguir penando? No, ya. Esa creencia ahorita en este diálogo acaba de ser ya totalmente eliminada. Y si alguien no lo cree, pues qué bueno. ¿Y qué trato de hacer en caso de alguna aparición? ¿Qué le recomendarías a la gente? Yo creo firmemente que cuando tú llegues a ver algo, y más en tu casa, pero por ejemplo si lo ves en otro lado o algo así, yo creo que debes orar y tratar de meterte demasiado espiritualmente y reprender eso en el nombre de Jesús, porque no hay otra forma que eso salga más que en el nombre de Jesús. Exacto, lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Con el tema que estábamos hablando de cómo los endemoniados eran reprendidos en el nombre de Jesús. Y fíjense, gente, tenemos una pregunta más. ¿Debo orar por mi casa? Totalmente sí. Totalmente sí. ¿Por qué? Porque llega el momento, como por ejemplo hace rato que dijiste lo que ha pasado aquí en tu casa, ¿no? Y ahorita ya no se ha vuelto a sentir eso mismo que pasó, ya no han vuelto a pasar eventos que tal vez digas, oh, mire esto, porque se oró. Sí. Y hasta la fecha mi mamá se sigue levantando en la madrugada a orar, sí. Sí. Entonces, lo que mencionamos la semana pasada, la oración eficaz del justo puede mucho, gente. Recuérdenlo siempre. Entonces, yo creo que es una buena forma de cerrar este programa, haciéndoles esta invitación a las personas a que oren. Como se los mencionamos y como se pueden dar cuenta, varias de las historias de aquí son historias de nosotros. No están exentos de que pasen por este tipo de cosas. A nosotros nos ha sucedido, a nuestra familia, a nuestro entorno, pero creemos que Jesús ha estado con nosotros. ¿Tienes algo más que agregar, Isaac? Sí, quiero agregar algo más y quiero decirte, tú que me escuchas, si en algún momento pasaste o estás pasando por algo como esto, o que tal vez no lo dices y estás en esta lucha espiritual totalmente solo, quiero decirte que Jesús quiere hacerte libre a ti, a tu casa y tu familia. Quiero decirte que solo en el nombre de Jesús podrás vencer estas luchas. No hay demonio, no hay espíritu, no hay potestad
que no se sujete y huya ante su nombre. Y creo firmemente que Jesús vendrá y resplandecerá tu vida para que seas luz en las sombras. Excelente. Buena forma de la que me imaginaba cerrar. Sí. Gente, ya lo saben. Hay que clamar la sangre de Cristo. Hay que clamar a Jesús. Y sobre todo, hay que cuidar nuestra casa, nuestra familia y nuestro entorno. Principalmente nosotros, ¿no? Porque con este programa. Pero sí, gente. Pues bueno, espero que puedan tener una linda noche. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Los vamos a estar esperando aquí en el canal de YouTube. Y que pasen una buena noche. Adiós. Que Dios los bendiga. Y a nosotros. Adiós. Adiós.